Medvedev, que ha sido muy polémico, que fue presidente, que ha alternado la presidencia con Putin, que es uno de los hombres más influyentes en Rusia. Hoy tú sabes que a esta gente le gusta jugar con los símbolos Total. y los símbolos y la historia es bastante importante para ellos. Bueno, pues hoy les leyó una carta de Stalin a los fabricantes y proveedores de armas al gobierno ruso. ¿Quieres saber qué les dijo? ¿Que cómo los asustó? Les leyó una carta de Stalin, una carta parecida a la que Stalin les envió a los fabricantes de armas de aquella época. Vamos a ver la traducción si te parece. Внимание на то, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Вам сейчас зачитаю одну телеграмму. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Точка. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Точка. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17. Это доказательство того, что идеальным не бывает никакое производство и никакая организация. Но, тем не менее, мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Вот, коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Requiero tanta cantidad de armas en un plazo determinado y si vencido ese plazo, ustedes como fabricantes y comercializadores de armas no cumplen con las entregas para la batalla de Chebialinsky, entonces los empezaré a aplastar como traidores que no supieron defender el orgullo y el honor de su patria. 1941, Joseph Stalin mandando este telegrama a los fabricantes de armas. Y recordemos que aunque Rusia la Unión Soviética la pasó muy mal hasta el 43, en el 43 empezó a invertir la tendencia de la guerra hasta que terminaron en Berlín aplastando a los nazis. Ahora, y al final, ¿viste lo que les dice? Esto pasó en el 41, señal de que no toda organización de planificación es perfecta, pero hay que hacer lo que se tenga que hacer en las circunstancias en las que nos encontramos. Y en nuestro contexto, ustedes nos siguen debiendo armas de finales de año y en lo que va de este primer trimestre de este año. Les leyó la cartilla prácticamente, Hugo. ¿Y esto cómo crees que impacta en Europa? Se entiende ahora por qué el T-34 fue el tanque que venció la Segunda Guerra, esta guerra que yo no llamo mundial, sino europea. O sea, yo nunca había escuchado de ese telegrama y siempre ha sido parte de estudio y de investigación por qué razón los rusos o los soviéticos de repente de solo tener un rifle para 5 soldados y cada vez que moría uno le pasaban el rifle que estaba atrás. De repente, en cambio, tenían una cantidad enorme de tanques y de aviones. Pues se entiende la semiótica. Estamos en una época de guerra, una guerra no declarada, una guerra muy interesante. Si bien es cierto el mensaje del gobierno ruso hacia su equipo de trabajo es este. Del lado estadounidense, como acabo de mencionar, tenemos el ejemplo claro de que el gobierno de Estados Unidos está también en economía de guerra en este momento. Parecería ser que no quieren claudicar en ninguno de los dos lados. Por lo menos yo pienso que por la crisis en Europa va a ir retrayéndose poco a poco. La parte europea de la OTAN va a tener que ver casa adentro la crisis para poder solventarla, si no se va a agravar.
En el caso de Estados Unidos, sinceramente, la situación es distinta, aunque la hiperinflación es real. Se habla de un 6-7% de parte del gobierno, pero muchos mencionan y dicen que es más de 2 dígitos, puede ser hasta el 23-25% de inflación anual que está pasando en Estados Unidos. Yo estoy hablando con gente en Estados Unidos que me dice que los recién casados tienen que vivir en los sótanos de los padres porque no tienen para pagar un alquiler, aunque ha aumentado $1 o $2 la hora de trabajo para los jornaleros, para los que trabajan en mano de obra. De todas maneras, si comparas esos $2 o $3 que haya subido el sueldo de hora en Estados Unidos, comparado con lo que significa el aumento de más del de un 20% quizás de los precios en Estados Unidos, estamos hablando de que en Estados Unidos todavía no explota la bomba, porque siempre ahí es la retórica de donde se crea todo el discurso y donde se manipula a la gente para que no vea dónde realmente está el incendio. Como dicen también en otros lados, el elefante que está sentado en tu sala no lo ves. Y eso pasa porque ahí se está dando otro tipo de condición, se está hablando de la agenda verde, se está hablando del calentamiento global, se está hablando de lo woke, se está hablando de muchas cosas, pero no se está mencionando cuál es la raíz del problema, ¿no? Y claro, hay crisis política interna también con la persecución. Bueno, nosotros no somos de Trump en absoluto, ni republicanos, pero se entiende que también el gobierno actual quiere evitar cualquier potencial rival que quite a Biden de volver a gobernar, o de su grupo interno, ¿no? Es tan brutal el tema que quieren que Biden sea reelecto, ¿no? O sea, que tiene problemas de intelectuales por sus problemas de salud, de edad o como sea, que ha sido un gobierno nefasto para el mundo y para su propio país, pero ellos prefieren y consideran que ellos deberían ser, porque claro, pusieron de dedo a dedo por ser una tendencia inclusiva y todo lo demás a la vicepresidenta, pero la vicepresidenta, aunque la quieren levantar en medios de comunicación en Estados Unidos, tiene una popularidad muy baja, muy mala. Biden con el tema de Ucrania trata de mantenerse pese a toda la crisis. En Estados Unidos hay una crisis financiera devastadora y quieren que paguemos nosotros la factura y no se habla de eso. Ni en Bloomberg de México, yo he tratado de verlo en La Nación, en cualquier lado, investigando medios que hablan de finanzas de acá hacia 6 meses, ninguno en absoluto estaba hablando de la potencial crisis financiera de la banca en Estados Unidos, lo que nos hace pensar que nos quieren engañar para que sigamos teniendo la platita en el Citibank, en el Wells Fargo, que sigamos invirtiendo en Wall Street, y cuando caen esas inversiones sale el presidente de Estados Unidos a decir, inversionistas de México, de Colombia, de Argentina, incluso los corruptos de acá que se llevan el dinero para allá, lo siento, no los vamos a rescatar a ustedes, rescatamos a nuestros ahorristas, dicen ellos, ¿no? Y así es como también le roban, nos roban a nosotros, ¿no? Con la mercadotecnia de las finanzas que venden en Estados Unidos. Y mientras eso pasa, el pueblo estadounidense tiene esta crisis de drogas, esta crisis de identidad también compleja. Entonces estamos viendo realmente que la salida para ellos es meterse en otra guerra mundial. Perdón que haga esta inferencia, el fin de semana pasado, día viernes, hablaba con gente del alto mando acá en Ecuador, del ejército, y ellos me hablaban del patriotismo en la época de guerra, ¿no? Y ellos decían, bueno, quizás nosotros lo que necesitamos para lograr nuevamente ser honestos, justos como ciudadanos, es el civismo de la guerra. Y yo les decía, bueno, yo he hablado con marines de Estados Unidos y soldados que ven en las guerras modernas, ya no son las guerras del pasado, ven en la guerra moderna el tráfico de armas, de narcotráfico, el tráfico de personas, asesinar a gente inocente. ¿Ustedes quieren eso para lograr que Ecuador vuelva al camino de la decencia? O sea, esa doctrina del pasado de que lo heroico, de que lo honesto, de que lo loable, lo ideal es dar tu vida por la patria. En estos días ya no se pelean. Las guerras no son por eso. La guerra es solo un negocio y eso devastaría y destruiría más a estos pobres hombres de guerra viejos que creen en el honor y en la dignidad de defender tu patria en épocas de guerra y conflicto con otra nación, ¿no? Entonces se quedaron así como que, ups, no la veíamos de esa manera.
pero quieren salvar la casa en Francia, en Alemania. No hay empleo, es que debemos ganar la guerra en Ucrania. Hay inflación, es que Zelensky hay que seguirlo apoyando. Es que la gente se está muriendo de hambre, la seguridad social se la estamos cortando a la gente. Bueno, hay que ganarle a Putin porque Putin es un genocida. Entonces, eso es lo que yo veo en resumen de lo que, y perdón si lo menciono, porque en Europa decirle a la gente esto es incendiar las mentes de las personas. O sea, es tal el discurso incrustado en la mente de las personas, sobre todo de los jóvenes, que es muy difícil que ellos puedan ver esto que nosotros estamos hablando en este momento y que potencialmente va a llevar a una crisis gravísima, ¿no? Comprar gas, como usted bien lo menciona, rescatar la industria quebrada del fracking de Estados Unidos, haciéndole una guerra al país productor de gas barato, o sea, es la cosa, es la mejor de las jugadas que Estados Unidos pudo haber hecho, metiendo su gas en Europa, tomando en cuenta que otros países, nosotros en alguna forma suplimos nuestro gas de otra manera. Entonces, fue una jugada maravillosa, o sea, es una guerra de los petroleros. Hace 2 o 3 años decían, ¿cómo van a salvar el fracking? ¿Cómo van a recuperar toda la inversión de Wall Street en las empresas petroleras que invirtieron en este negocio que no tiene rentabilidad? Pues encontraron el negocio, ¿no? Y fue quebrar a Europa.